Hola, qué alegría estar con ustedes en este noveno Congreso de Infectología aquí en el estado de Río de Janeiro, el sexto Congreso Latinoamericano de Medicina del Viajero, del cual me siento muy orgulloso de participar, y por supuesto de la octava Conferencia Regional de la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero. El día de hoy me toca junto a un distinguido panel de ponentes hablar sobre la consulta previaje en viajeros especiales. Me corresponde hablar sobre las embarazadas, el viajero de embarazadas. Entonces, me gustaría comenzar con agradecerle al comité organizador por permitirme compartir el día de hoy. Lamento no poder acompañarlos presencialmente por situaciones que se me escapan de las manos. Vamos a desarrollar el siguiente tema con esta agenda, ¿no? La primera de todo es los factores de riesgo de las mujeres embarazadas. Luego vamos a hablar sobre los puntos esenciales de la consulta del viajero para la mujer embarazada, siempre pensando en cómo planificar todo lo que tiene que ver con una asistencia de urgencia, medicamentos y las vacunaciones o inmunizaciones, infecciones clásicas o circunstanciales que pueden ocurrir y problemas del ambiente para concluir con algunas conclusiones. El embarazo, ¿verdad? Causa, todos sabemos, cambios fisiológicos que requieren alguna especial consideración y que particularmente durante los viajes con esos cambios que se realizan, tanto en actividades como en nuevos ambientes, como las emociones propias, requieren entonces una cuidadosa preparación. Sin embargo, hay que estar claros que la inmensa mayoría de las mujeres embarazadas pueden viajar seguras. El embarazo es un periodo de excitación y de gran ansiedad que comparte toda la familia, también el viaje. Por lo tanto, se unen una serie de circunstancias que tenemos que aprender a manejar y primero empezar a poder informarle y darle todas las herramientas a la pareja, a la mujer embarazada, para que pueda viajar de una manera lo más saludable posible y, por supuesto, lo más seguro posible. Tenemos que ayudar a quitarle ese miedo a la familia, a todos que participan y viajan cuando están embarazadas. Sabemos que genera una gran cantidad de temores. Y ahorita, hoy en día, que no solamente los médicos, las amigas, el personal de salud, inclusive los familiares, las abuelas, las tías, todos dan opiniones, sino que ahorita una gran cantidad de información la obtenemos a través del Internet, las redes sociales, y esto genera muchísimas dudas, inclusive en el personal médico. Por eso es que es muy importante mantenerse siempre informado con la mejor información posible basada en la evidencia. Este artículo lo recomiendo enormemente. Son lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Verdades y mitos. Esto fue escrito por Nathan Fox. Creo que es muy interesante, vale la pena recordarlo, ¿verdad? Primero que todo, arranca diciendo que el embarazo y el viaje es seguro, pues. Segundo, la mujer embarazada debe estar familiar con que se va a exponer a una cantidad de infecciones y que hay una gran cantidad. ¿Y cuál es el nivel de atención médica que ella puede recibir en el lugar específico de destino? Por supuesto, cuáles son las actividades que realiza y cuáles son lo que no debe hacer y lo que puede hacer. Y por último, ¿verdad? No hay una edad gestacional exacta en la cual la mujer debería parar de viajar. Sin embargo, cada mujer debe decidir, ¿verdad? Incluyendo también los momentos en que tiene mayor riesgo o menor riesgo de que pueda ocurrir algún inconveniente. Parte de este documento está basado en la información que nos brinda el libro amarillo del CDC, realmente muy actualizado y permanentemente lo mantienen al día. Entonces,
¿Qué debemos hacer como mínimo para garantizar un examen completo a la mujer embarazada? Primero, vamos a tomar una historia médica y obstétrica completa. Debemos exigirle a la mujer embarazada que traiga las copias de sus exámenes prenatales, de la información que la lleve con ella y que tenga pensado exactamente qué poder hacer en caso de tener alguna emergencia o requerir algún tipo de asistencia durante su viaje. Revisar como todo consulta del viajero, cuáles son el itinerario, el lugar de hospedaje, las actividades y por supuesto los destinos, pues que esto va a permitir que podamos hacer las recomendaciones pertinentes. Y por supuesto debemos educar no solamente a la embarazada, sino también a su grupo familiar en cómo disminuir los riesgos asociados con el viaje, manejar esa cantidad de inconvenientes de salud que va a presentar, ¿verdad? Y que podemos también enseñar a la mujer a reconocer cuáles son los signos de alarma para potenciales complicaciones. Entonces, vamos a hacer ese chequeo esa lista de chequeo. Revisemos primero que todo algo que todos conocemos muy bien y que vamos a ver más adelante, que es la historia de vacunación. Luego, exijámosle que cumpla con los requisitos de una buena prima de protección de seguro y cuáles son los procedimientos para su uso durante el viaje. Luego vamos a preparar también la posibilidad de una asistencia obstétrica de emergencia en el sitio de destino y darle a ella cuáles son todos esos síntomas y signos que deben recibir atención inmediata pues, durante el viaje y que la persona debe estar atenta para poder buscar la asistencia adecuada. ¿Cuál es el tiempo indicado? Bueno, aquí tenemos los 3 periodos, el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre. El segundo trimestre en general se considera el momento más apropiado para realizar y planificar viajes, bien sea de placer, de visita de amigos, de turismo, etcétera. En el primer trimestre, aunque veremos más adelante, no necesariamente hay problemas de riesgo para la mujer. Sí sabemos que las mujeres, un gran porcentaje de ellas presenta síntomas incómodos como náuseas, vómitos y cansancio que todavía no ha podido aprender a manejar y entonces no se recomienda por ese motivo. Y la amenaza de un aborto también siempre está presente, los miedos naturales de la mujer, especialmente en la primigesta. Y en el tercer trimestre también hay que tratar de asegurarse de que no vaya a ocurrir, ¿verdad?, algún evento que tenga una amenaza de parto prematuro y que la mujer tenga la seguridad y la certeza de estar en un sitio conocido, en un centro de salud con su médico y que pueda recibir la atención junto a su familia. También hay una serie de situaciones que pueden aumentar de riesgo, como el aumento de la presión arterial, preeclampsia, flebitis y un falso amenaza de aborto, de embarazo, de parto. Entonces, siempre hay que chequear claramente cuáles son las indicaciones, tanto de las aerolíneas como de los cruceros. Ellos tienen algunos de 32 semanas, otros de 36 semanas. Y en el caso de los cruceros, generalmente son un poquito más estrictos y permiten 24 y 28 semanas. Pero hay que asegurarse porque estas cambian en muchas partes del mundo. En América Latina y en Norteamérica, generalmente estas son las recomendaciones generales. Pero fíjense, este es un artículo muy, muy interesante donde podemos ver qué pasa con los viajes, la revisión de las regulaciones y lo ocurrido para pasajeros, asistentes de viaje y los aviadores. Ahí vemos que esta información de esta revisión de 9 artículos importantes donde presentaban todos los resultados y se permitían hacer las comparaciones, sugiere que hay un mayor riesgo de
abortos espontáneos en el personal de los aviones. Estamos hablando de las azafatas, ¿verdad? Las aeromosas los sobrecargos y los capitanes. Y también un riesgo mayor de un embarazo de un pretérmino menor de 37 semanas. Esto se estima que es más o menos 1,5 veces más en este personal. Sin embargo, tenemos otros estudios, ¿verdad? Se trata de un mito o de un problema. Entonces, esto es otro estudio muy interesante donde vemos cómo las mujeres de primera gestación que trabajan, que viajan, parecen tener un mayor riesgo de un embarazo, de una amenaza de parto prematuro. Sin embargo, ellos mismos reconocen, los investigadores de este estudio, que requieren hacer muchos más eh, datos para poder concebir y llegar a esto. Este estudio sí me parece que es muy interesante que lo revisemos todos, porque fíjense que esto es uno de los estudios de mayor número de personas. Estamos hablando de que agarraron 41.000 mujeres embarazadas que viajaron, aunque la mayoría de ellas viajaron en el segundo trimestre del embarazo, ¿verdad? Y las compararon con mujeres embarazadas que quedaron que no viajaron. El estudio parece que no da ninguna evidencia de que el viaje durante el embarazo pueda producir efectos adversos sobre la edad gestacional o el peso del niño. Así que ellos, de todas maneras, siguen las recomendaciones de la Asociación Americana de Obstetricia, pero no consiguieron ningún cambio. Inclusive, más bien al parecer era que los niños nacen con un mayor peso y la edad gestacional es más prolongada en las personas que viajan que en las que no viajan embarazadas. Así que bueno, el riesgo está ahí, tenemos que seguirlo y tenemos que considerar también el destino, es algo muy, muy importante. Las actividades son muy importantes de la embarazada, siempre considerarlas y tomarlas en cuenta para las recomendaciones. Por ejemplo, este artículo es muy interesante porque nos habla sobre las consideraciones que debemos tener en mujeres que viajan a zonas muy remotas, ¿verdad? Y expediciones. Entonces, siempre se deben considerar, ¿verdad? Durante la consulta, tratar de chequear cuál es el tipo, ¿verdad? De sangre que tiene para ver si no tiene algún tipo de sangre que requiera alguna atención especial. Tienen que revisar realmente un ultrasonido transvaginal para confirmar el lugar de la insertación. Y por supuesto debemos tener muy considerando en este caso cuáles son las vacunas que hay que aplicar. En este momento no hay que escatimar y aplicar todas las vacunas requeridas para lugares de alto riesgo. Pensar en cómo va a ser en un momento dado ante una situación de alerta y de alarma, cómo va a ser la evacuación médica, especialmente, ¿verdad?, en caso de un sangrado. Y por supuesto, hay que darle a la mujer todas las opciones para el tratamiento de toda la sintomatología que generalmente puede afectar a la mujer embarazada, independientemente de viaje o no, como son náuseas y vómitos, infecciones urinarias y candidiasis. Ellos presentan aquí algún tipo de flujogramas que nos permiten evaluar. Aquí les dejo la referencia. Al final pueden tomar la referencia y esta láminas serán para ustedes. Lo que sí no podemos estar nunca olvidar son cuáles son las emergencias obstétricas que debemos abordar y preparar a nuestros pacientes para que puedan saber cómo actuar en caso de ello. Planeando el cuidado de emergencia, se debe avisar a todas las mujeres embarazadas, en particular a las mujeres del tercer trimestre o que tengan algún otro riesgo adicional, cuáles son esos lugares donde ella puede abordar, hospitales, clínicas donde puede recibir tratamiento, que sepan
que estos lugares pueden ser capaces de atender las complicaciones del embarazo, del parto y, por supuesto, que puedan atender al niño, al neonato, con atención de terapia intensiva. Aparte de eso, debemos viajar, a recomendar, ¿verdad?, que no se debe viajar a lugares que tengan atención muy por debajo de su lugar de origen, de manera tal de que no sufran esas consecuencias. Debe pagarse y asegurarse de que el seguro médico es capaz de cubrir todas las posibles emergencias, incluyendo la atención del recién nacido. Y por supuesto, tratar de ver si cuentan o no con un seguro que cubra también la posibilidad de una evacuación médica. Las medicaciones, debemos recordar que no en todos los países, no en todos los destinos contamos con todas las drogas y medicamentos que se consiguen en el over the counter, y entonces es preferible que se lleven una buena cantidad, de manera tal de contar con ellos. Hay que estar muy cuidadoso con cuáles son los analgésicos adecuados para el embarazo, considerando la mujer. Y por supuesto, se debe recordar que siempre se debe considerar qué tipo de medicación estamos tomando para evitar algún tipo de complicaciones. Vacunas. Las vacunas durante el embarazo. Bueno, sabemos todos que el coronavirus ha sido uno de los problemas más grandes. Hay que ver cuál es el grado de vacunación de la mujer y cuál es el acceso de la mujer a esas vacunas. La vacuna contra la influenza es recomendada para todos en todas partes del mundo. Hay que ver, dependiendo del lugar, si requiere o no requiere hepatitis A y hepatitis B. En el caso de algunas zonas del mundo específicas, la vacuna contra la encefalitis japonesa y las vacunas contra los virus vivos no están indicadas, son la única contraindicación que requiere la embarazada, a excepción de la fiebre amarilla, que seguramente vamos a tratar durante este congreso, en el cual, cuando se tiene un alto riesgo en zonas endémicas o que ocurren brotes o hay epidemias, hay que primero tratar de evitar que la embarazada acuda a esa zona si no está vacunada previamente, o que en caso de obligación debería ser vacunada. El meningococo, ahí vamos a ver cuáles los lugares de mayor riesgo, la polio, la rabia y la vacuna del DPTA, que es la de tétanos, difteria y pertussis celular, que está recomendada ya de forma regular en las embarazadas. Tenemos nuevas vacunas, como la vacuna del dengue y del virus sincitial respiratorio. Hay que ver que en ninguna de las dos, por lo menos en la de dengue, no está establecido su seguridad durante el embarazo y no ha sido conocido, por lo tanto no se recomienda. Pero en el caso del respiratorio sincitial, virus sincitial respiratorio, sabemos que está indicada en mujeres entre la semana 32 y 36 de una de las vacunas, específicamente la vacuna Briso de Pfizer. Y esta vacuna, por supuesto, en muchos países del mundo tiene acceso y que podemos utilizarla. Al igual que, ¿verdad?, la medicación antimonoclonal, que también está indicada. Aquí les recuerdo entonces los riesgos de algunas enfermedades muy localizadas en lo que conocemos como el cinturón de la meningitis, que tenemos que las personas y siempre todo viajero debe ir protegido. Paludismo o malaria y embarazo, ¿verdad? Definitivamente el riesgo, ¿verdad?, de desarrollar una enfermedad más severa, ¿verdad?, de meningitis cerebral, es mucho más alta durante el embarazo, y que también se ha asociado claramente el paludismo con bajo peso al nacer, pérdida y amenaza de parto prematuro. Por lo tanto, es esencial el uso y el tratamiento en el sitio lo más temprano posible para recibir, ¿verdad?, de manera oportuna la medicación adecuada.
Estamos hablando de que no debe haber ningún tipo de medicación profiláctica, con algunas excepciones en algunos sitios endémicos o hiperendémicos, y que lo ideal es entonces siempre recomendar a la mujer el abordaje de la primera línea de defensa, que es evitar la picadura de los insectos, de los mosquitos en este caso. El mínimo kit de salud que debe llevar una mujer, ¿verdad? Debe ser sus medicinas prescritas y algunas medicinas adicionales. Los medicamentos, ¿verdad? Para las náuseas, los vómitos, para el dolor de cabeza, para los analgésicos sencillos, que debe llevar siempre junto a su health kit. También algunos elementos para atención de primeros auxilios en heridas, cortaduras y traumatismos leves. También debe asegurar llevar todos sus informes médicos, llevar, en caso de tener otros hijos, llevar los suplementos para los niños, y por supuesto hay que pensar la posibilidad de que en caso de comprar un kit comercial, ver de qué manera lo revisamos y le añadimos lo que haga falta para nuestro grupo familiar en particular. Las enfermedades que generan mucho problema ahorita en este momento son el coronavirus, pues, la pandemia de coronavirus, la hepatitis, la difteria y la toxoplasmosis, así como la diarrea del viajero, que es una cosa que realmente siempre debemos estar muy pendientes. El manejo de esto fundamentalmente es con hidratación. Hay que evitar la medicación y la sobremedicación. Y le daremos unos puntos también a las infecciones por vectores, por mosquitos, que se han convertido en epidemias mundiales, no solamente en áreas tropicales y subtropicales, sino inclusive en las áreas templadas. La pandemia es uno de los problemas más importantes que estamos todavía en este momento padeciendo. Estamos viendo aquí los datos de las estimaciones de COVID en los Estados Unidos y vemos que hay un nuevo pico. Este pico está afectando tanto a adultos como niños, aunque fundamentalmente se está viendo con mayor frecuencia en los niños en este momento, con infecciones del tracto respiratorio superior y también del inferior, creando neumonía y grandes problemas de salud. En la evolución del SARS-CoV-2 no sabemos cómo va a llegar, pero sabemos que este virus vino para quedarse y va a estar durante unos años más junto a nosotros, dando grandes ondas epidémicas. También igualmente las recomendaciones para la protección contra los vectores. Aquí tenemos el dengue, el zika y el chikungunya. En estos momentos en las Américas sabemos que hay una elevación importante del número de casos. En muchos de nuestros países están afectados: Brasil, Argentina. Hay zonas endémicas y hiperendémicas importantes en toda América. Por lo tanto, debemos hacer una recomendación muy especial en cómo se debe proteger toda la familia y en particular las embarazadas, para evitar, ¿verdad?, y disminuir el chance de sufrir alguna de estas enfermedades. Sabemos que estas arbovirosis producen, ¿verdad?, en algunos casos, algunos problemas, ¿verdad?, y que pueden haber una discreta diferencia entre las tres. El Zika en particular ha recibido una especial atención y sigue siendo de gran preocupación en algunas partes del mundo, porque sigue circulando y genera, bueno, toda la preocupación natural. Por lo tanto, debemos disminuir de manera importante el riesgo de la embarazada. Aquí tienen las diferentes áreas que activan, pues, cómo se deben proteger las mujeres para evitar el Zika, las parejas también para evitar el Zika, la comparación de las diferentes recomendaciones, y vemos cómo se utilizan diferentes, ¿verdad?, definiciones para clasificar estas zonas de riesgo. Debemos revisar la que más nos sintamos confortables. En lo particular, yo utilizo la de Estados Unidos y utilizo también la de Latinoamérica y ERAPI. Los temas de ambiente son de extrema importancia durante el embarazo por la cantidad de cambios fisiológicos
Los viajes a alturas pues deben ser siempre muy bien contemplados. En la misma Latinoamérica todos conocemos ciudades que están en gran altitud, de verdad, como La Paz, e inclusive ciudades que no están tan altas como México o Bogotá, que deben tener una serie de recomendaciones para la embarazada para disminuir la sintomatología y evitar problemas de, ¿verdad?, de inconvenientes durante el viaje. Hay que estar muy contemplando muy pendientes el tema de las temperaturas extremas, mantener a la mujer bien hidratada y por supuesto la calidad del aire. Yo creo que con esto he contemplado la inmensa mayoría de los problemas. Lo que sí podemos cerrar es que la consulta del viajero, de la embarazada, es crucial para minimizar los riesgos de salud y asegurar un viaje seguro. Se deben examinar los potenciales peligros, recomendar las vacunaciones necesarias y dar una guía y manejo para que la mujer embarazada pueda manejar todas las condiciones que se va a enfrentar en su viaje por fuera. Y así les agradezco su atención y les recuerdo, tal cual nos decía Maimónides en su cuidado de la salud ya hace unos cuantos siglos, la orientación del hombre sano con el fin de que no contraiga enfermedades es mucho más importante que la curación del enfermo. Se despide con mucho cariño desde Caracas, Venezuela, y espero que el Congreso sea todo un éxito. Estamos aquí a la orden. Alejandro Rísquez, secretario de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero. Estamos a su orden y espero que pasen un momento extraordinario.